Que salió el aviso, no sé si se desconectó. Bueno, entonces esto es para que más o menos vieran pues, las evaluaciones que se han hecho en este periodo inicial de Coneval. Eh, Como resultado de uno de los trabajos de metaevaluación que yo hice una comparación entre algunas evaluaciones y sus costos, un poco tratando de ver, ¿son las más baratas las que tienen una calidad más reducida? ¿Hay una relación entre el presupuesto y la calidad? Y bueno, lo que encontré, le puse algunos ejemplos nada más, es que en general no. Ustedes pueden encontrar costos muy pequeños, por ejemplo, las evaluaciones específicas de desempeño, las de diseño, eh, son de alrededor de 100.000 pesos, están miles de pesos. Y después empiezan a aumentar, ¿no? Las de consistencia y resultados, que ya son más complejas, van subiendo de precio, los procesos suben más, las complementarias pueden ser más caras, las de impacto, pues, definitivamente las más caras de todas, ¿no? Y bueno, pues como ustedes pueden ver en las columnas que aparece calidad aceptable, no aceptable, alta, baja, etcétera, etcétera, pues hay como un poco de todo. O sea, no podemos pensar realmente que es un problema de presupuesto el que una calidad sea baja. No hay tal relación como yo pensé que podría encontrar. No se dio eso. Bueno, llegamos a 2014, 2012-2014, y a todas esas evaluaciones que habíamos venido viendo, empiezan a agregar otras. O sea, como que sienten la necesidad de crear otros tipos que ya no están en los lineamientos. Entonces crean estas fichas de monitoreo y evaluación de las que hablaba recién, y se hacen muchísimas de esas, y empiezan a hacer en 2014 evaluaciones de diagnóstico. Esas sí estaban previstas en los lineamientos, pero no se habían hecho nunca. Empezaban con el diseño. A partir de ahí se empiezan a hacer evaluaciones de diagnóstico. Hubo muchos programas que primero tuvieron la de diseño y después la de diagnóstico, cuando debería ser al revés, pero bueno, ahora se tiende a tratar de ordenar y primero que se hagan las de diagnóstico y después las de diseño. Una cosa que no puse acá, que ya la comenté, pero la ubico en 2014, es esto de que el Coneval haya cambiado, digamos, eh, jurídicamente su condición. Es decir, que deje de ser un organismo público descentralizado para ser un órgano constitucional autónomo. Pero ya les comentaba, lo es en el sentido de que la Constitución se modificó para darle ese rango, ese nivel, pero no lo es en la práctica porque no tiene ley reglamentaria. Ustedes saben que hasta que algo se reglamenta es que realmente se aplica, aunque esté mencionado. Y bueno, ese fue un cambio importante también en 2014, que tiene hasta el día de hoy consecuencias. Les decía, por ejemplo, esto de que los mismos consejeros sigan vigentes porque están esperando que algún día salga la ley reglamentaria y entonces se elija otro Coneval con mecanismos distintos. Bueno, en la situación actual, pues si queremos ver un poquito, digamos, cómo se da el proceso, pues lo primero sería estos términos de referencia que yo les hacía mención. Es decir, por supuesto, primero se convoca si es que hay una convocatoria. Cada vez más ustedes pueden encontrar en las páginas de Coneval o a veces en las de Hacienda hay más información. En transparencia presupuestaria a veces pueden conseguir más información que en la Coneval mismo. Les aparece la forma de contratación. Durante mucho tiempo sacaron listados con las formas de contratación, después las dejaron de sacar y como les digo, no todas las evaluaciones dicen cómo fueron contratadas. Entonces a veces nos quedamos sin saberlo, no sabemos por dónde. Pero en realidad debería haber esa convocatoria. La convocatoria, digo, tiende cada vez menos a hacerse. Hay un número muy importante de asignaciones directas, de evaluaciones sin hacer concursos, sin hacer convocatorias. Y bueno, pues eso, si ustedes preguntan a la gente de Coneval por qué lo hace, pues decimos, ¿por qué cerrar el mundo de las evaluaciones y no permitir que nuevos evaluadores ingresen? Porque cuando se las dan a alguien por medio de una asignación directa, pues la justificación es que ya saben quién lo hace bien o lo hace mal, o quién le sirve y quién no. Pero eso dificulta mucho la entrada de gente nueva.
O sea, ustedes, por ejemplo, quieren hacer una evaluación, pero si las asignan directamente no van a poder concursar. Entonces, para que haya un concurso, pues, digamos, se tienen que dar una serie de condiciones y son muy pocas, cada vez son menos las que se concursan. Bueno, si se concursa, o de todas maneras, digamos, hay un documento que es esto que llamamos término de referencia, y ahí se presentan las propuestas técnicas, es decir, qué es lo que yo quiero hacer para hacer esta evaluación. Ah, que voy a aplicar encuestas, que voy a hacer entrevistas, que voy a hacer un grupo focal, que lo voy a hacer con tanta gente, voy a definir mi muestra de tal manera. Todos esos detalles técnicos, pues los van a especificar a partir de lo que se les solicite en los términos de referencia. El proceso de contratación, como comenté, las condiciones de pago, es una especie de precontrato, digamos. Ahí se establece cuándo les van a pagar, sanciones por incumplimiento, obviamente, criterios de selección de las propuestas que reciban, si es que hay muchas y hay realmente un concurso, que si los métodos van a ser cuantitativos o cualitativos, los plazos de entrega, los compromisos que adquieren, en fin, todo lo que es propio de un contrato, digamos. Bueno, ¿qué pasa cuando una evaluación se acaba? El tema de la difusión de los informes de evaluación. Como les digo, actualmente las pueden encontrar en las páginas web de Coneval, de Hacienda, de Transparencia Presupuestaria de Hacienda, y la mayoría de los programas las tienen, pero no siempre. Pero por algún lado uno más o menos las puede encontrar en alguno de estos sitios. Ahora, ¿qué pasa con la difusión al interior del programa que se evaluó, por ejemplo? Pues muchas veces cuando entrevistamos gente nos encontramos con que la evaluación llega a las autoridades del programa y luego no baja, o sea, se queda ahí, digamos. Entonces la reciben las autoridades, la revisan, no la revisan, qué sé yo, pero difícilmente las líneas jerárquicas más abajo reciben la información y tienen oportunidad de saber realmente cómo fue evaluado, qué se recomendó, cómo pueden hacer para mejorar su trabajo. Falta comunicación, digamos, que realmente circulen. Por supuesto, cuando ustedes hacen encuestas, muchas veces la gente se queja de que le piden que llenen una encuesta, pero después nunca se les ocurre darles resultados de la evaluación. Entonces la gente se queja mucho, sí, me piden que llenen la encuesta, pero ¿y después qué pasó? Nunca me enteré qué pasó. Y eso con los beneficiarios. Muchas veces también la idea sería poder entrevistar e involucrar a gente no beneficiaria. Muchas veces no solo importa conocer el punto de vista del que sí recibe el programa para ver si está conforme o no, qué puede sugerir, sino también del que no lo está recibiendo y considera que debería recibirlo porque cumpliría los requisitos y bueno, qué es lo que en ese caso se puede hacer, digamos. Por supuesto, los informes pues, se utilizan para spots de televisión, folletos, pósteres. Ya decíamos que se pueden solicitar al INAI información sobre el asunto. El punto más débil, lo van a ver cuando ustedes hagan evaluaciones, suele ser la parte financiera. Los presupuestos muchas veces se niegan a entregar, digamos, la información relativa a los presupuestos, la entregan parcialmente. Bueno, es la parte que como que se dificulta más. Y bueno, lo que nosotros pensaríamos es que sería muy bueno que hubiera seminarios o talleres de discusión, espacios en los que se pudiera dialogar entre evaluadores, operadores, legisladores, todos los que de alguna manera tienen que ver con esto, en lugar de estar cada uno en espacios completamente separados, ¿no? No tener ningún tipo de articulación y de comunicación entre sí. Eso en cuanto a la difusión. En cuanto a las recomendaciones, tomo información del periodo 2012-2013 porque es el último año que Coneval lo dio de esta forma. Nos decía cuántas eran las recomendaciones que había recibido cada una de las instancias, de las dependencias o entidades, y cuántos eran de esas recomendaciones las que el órgano había considerado que las iba a tomar en cuenta. Porque, como les digo, en el caso de Coneval,
no son obligatorias las recomendaciones. Entonces, Coneval le manda al órgano evaluado el trabajo, el órgano evaluado decide qué va a tomar en cuenta y qué no. Hace un documento en el cual justifica lo que no va a tomar en cuenta, pero siempre con decir no me alcanza el dinero, qué sé yo, puede justificar que no lo quiera hacer, ¿no? Entonces, bueno, de la primera columna que tiene el número de recomendaciones recibidas por cada institución, a la segunda columna que tiene de esas el número de recomendaciones que se tomó en cuenta, pues ustedes ven que disminuye de manera sustantiva, ¿no? Y sorprende sobre todo algunas instituciones que tienen un porcentaje de utilización mucho más bajo que otras, y sobre todo que el que tiene el porcentaje más bajo es justamente la sede Sol, que tiene, pues digamos, encargada de todos los programas de desarrollo social, con mucho más experiencia en evaluación, sería la que más lo podría usar. Pues no, justamente solo un 28% de las recomendaciones recibidas. Y bueno, por otro lado pueden encontrar CDI, el programa de desarrollo indígena, que toma el 100%. Y hay otros que dice 120, pero ahí son ajustes, olvídense del 120, porque obviamente pues más del 100 está un poco difícil. Pero así está el cuadro de Coneval. Entonces, entre lo que se recomienda y lo que se asume que se va a hacer, puede haber una pérdida muy importante de recomendaciones. Eso que se va a hacer, perdón, me olvidé decirlo, aparece como ASM, no sé si saben qué es eso. Aspectos susceptibles de mejora, así le llama el Coneval a esta parte de las recomendaciones que es asumida por el órgano como para realizarse. Entonces decía, entre la recomendación y los ASM se pierden muchas. Y luego de estas que se dijeron que se iban a poner en práctica, todavía hay que ver si se cumplen. No necesariamente todas se cumplen. Algunas pasa el tiempo, se dan de baja, qué sé yo, se cancelan o quedan ahí pendientes. Entonces hay que ver también el porcentaje de cumplimiento de las asumidas. Miren, aquí por ejemplo, en algunos años tenemos el número de ASM que se tomaron en cuenta y el promedio general de avance, 73%, 62%, 81%. Es decir, eso fue lo que se hizo, el porcentaje que se hizo de lo que se asumió que se haría. Aparte está todo lo que se perdió porque no se asumió, ¿no? Bueno, un comentario. Tampoco es de que necesariamente todas las recomendaciones de los evaluadores son ciencia indiscutible y todas tendrían que llevarse a la práctica. El problema es que los evaluadores también se pueden equivocar, también son seres humanos. Entonces, ahí es donde entra el valor de la metaevaluación. Si uno hace metaevaluaciones a los trabajos de evaluación, puede tener una segunda opinión sobre la conveniencia o no de poner en práctica una recomendación. Y puede discutirla y tienen, digamos, más oportunidades de valorarla. Pero como eso no se está haciendo, no digamos desde el Coneval, entonces pues directamente nada más se le pasa al órgano evaluado la evaluación y él toma lo que le parece. Y después cumple o no cumple, pues en estos porcentajes como podemos ver. Entonces hay mucha pérdida de lo que, como les decía, de lo que surge de la evaluación hasta la hora en que efectivamente se pone en práctica. Bueno, estos son datos de estos últimos años muy recientes. El último del que tenemos información es del periodo de evaluación 2017-2018. El nuevo todavía no está. Y pues bueno, hay el número de evaluaciones que se hicieron, el número de ASM que se tomaron, más o menos es lo mismo que en años anteriores. El cumplimiento que se llevaba 76.5%. Más o menos está parecido. Los ASM concluidos en todo el periodo, si arrancamos desde 2011, serían 81%, o sea, hay casi un 20% perdido. Y bueno, por delante para este periodo que se va a informar en los próximos meses, hay asumidos 243 ASMs. Yo puse ahí que 182 provienen de fichas de monitoreo y evaluación, porque acuérdense lo que les decía, esas fichas son las que en realidad no son evaluación ni son externas, son fichas internas.
Y la mayoría de las supuestas evaluaciones hoy por hoy son esas fichas y la mayoría de los ASM surgen de ahí, digamos, de un proceso que tiene muchas limitaciones para poderlo llamar evaluación y mucho menos externo. Bueno, perdón, de esas fichas que uno mismo hace, ¿hay recomendaciones de mejorar? sí, sí. Bueno, y como les decía, acaba de salir el programa anual de evaluación, el PAE, de 2019 que se publicó recién. Y bueno, pues vi así brevemente qué se planea hacer. Hay evaluaciones de diseño, de consistencia y resultados, de procesos y específicas. Todas esas están básicamente coordinadas por la Secretaría de Hacienda. Después vienen las fichas de información básica, fíjense, esas son la mayoría, bueno, casi digo la mayoría porque hay otras. O sea, 100 comparado contra 16.54. O sea, la mayoría son algo muy simple e interno. Y después hay un conjunto de evaluaciones realizadas por Coneval. Me llama la atención que dice realizadas, no dice coordinadas, porque cuando las coordina contrata gente, pero si las realiza se supone que las van a hacer ellos mismos. Otras dicen integrales desarrolladas por Coneval. Como dice integrales, busqué a ver cómo definían integrales, porque integrales no está en los lineamientos, pero no las definieron. Entonces, pues yo pensaría que es una evaluación integral de todo el proceso, pero no sé si lo están entendiendo así porque no están definidas. Y bueno, pues digamos, después siguen otras específicas de desempeño, coordinadas por Coneval, estratégicas coordinadas por Coneval. Como que veo, si de veras en las de diseño las va a hacer Coneval y las integrales también, que son la mayoría, pues yo creo que este año va a haber muy poca contratación. Aparentemente la inmensa mayoría, y bueno, las fichas son internas, entonces quedan muy pocas por fuera. Parecería que así va a ser. Puede tener mucho que ver con esto del cambio de gobierno y el cambio de énfasis, digamos, de la política social y de los programas que se van y de los que vienen y de los que pierden presupuesto. Ustedes saben todas las modificaciones que se han hecho. Pero en sí, en materia de evaluación, pues yo no he visto que haya cambios difundidos, digamos, de mecanismos diferentes a partir de este gobierno. Aparentemente todo sigue igual con Coneval. ¿Qué otra cosa iba a decirles? Bueno, las evaluaciones que ¿Perdón? ¿Puedo realizar una consulta? Sí, claro. Buenas noches, mi nombre es Karina Esquivel. Una consulta. En el cuadrito veo en la quinta línea fichas de información básica a la 108. Eso se refiere a ese tipo de evaluaciones que terminan siendo ficha, pero están relacionadas, es como información básica, entiendo, como si fuera un diagnóstico, o a qué evaluación se asemeja. Bueno, mira, de nuevo, no está definido en el documento, pero como dejan de aparecer las fichas de monitoreo y evaluación que habían antes, aparentemente están siendo reemplazadas por las fichas de información básica. Si son esas, como yo supongo, pues es básicamente el control, el seguimiento de un conjunto de indicadores y un poco como que resumen evaluaciones anteriores. Por ejemplo, empiezan viendo si el programa ha tenido o no ha tenido una evaluación de impacto. La mayoría no tienen, ¿no? Luego ven, por ejemplo, el manejo del presupuesto, cómo ha evolucionado la cobertura del programa. Es decir, le dan seguimiento a un conjunto de indicadores, pero, insisto, lo hacen a nivel interno. Incluso el programa anual de evaluación menciona que estas son evaluaciones que por ser internas no tienen un impacto presupuestal, no se contratan, ¿no? Entonces, pues esa es más o menos la idea, te digo, o sea, en realidad no están definidas como tal, yo creo que sustituyen las que se llamaban de monitoreo y evaluación. No sé si con eso. Listo, gracias. No, de nada. Bueno,
Un poquito les he venido diciendo que pues, uno de los grandes problemas de México puede ser la profesionalización de la evaluación, que yo les comentaba, supongo que ustedes deben haber buscado. Bueno, tengo un breve resumen. Digo, México no ha contado con programas académicos especializados en el tema. Es decir, no tenemos una maestría en evaluación, cosa que podemos encontrar en algunos otros países más desarrollados. La verdad, en Latinoamérica es difícil. Hay una maestría, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, tiene una maestría, pero digamos es muy poco lo que se ha hecho. En Perú recientemente, pero prácticamente no hay en América Latina. Sin embargo, en otros países sí, y México no lo ha tenido. Entonces, lo que tenemos nosotros son programas como la maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE, la maestría en Políticas Públicas de la UAM Xochimilco, una maestría en Evaluación Educativa en la UNAM, qué sé yo, otra en la Panamericana, pero son programas más amplios, digamos que tienen que ver, por ejemplo, con la administración pública o con políticas públicas más amplios, que tienen por allí algún módulo, algún apartado de evaluación, pero no especializadas en evaluación. A partir del 2013 se creó un programa de especialidad de un año. Originalmente participaba CLEAR y el Instituto Nacional de Salud Pública. No sé si sigue participando CLEAR o solo es el instituto. Y bueno, pues digamos, es un programa de posgrado, ese sí, corto, de un año, pero está dirigido a tomadores de decisiones, operadores de programas, académicos, consultores, profesionales, en fin, y enseñan tanto metodología cuantitativa como cualitativa. Sería el único especializado y ha nacido recientemente. A nivel de diplomados podemos hacer la historia de los que se han venido dando y por ahí al final, sí, para no entrar en tanto detalle, aparece el diplomado de políticas públicas y evaluación que ustedes llevan, que ya lleva varios años también, ¿no? Coneval, por ejemplo, ha hecho cosas como dar cursos sobre diseño marcológico, matriz de indicadores, qué sé yo, algo sobre medición de la pobreza. Ustedes saben que Coneval no solo evalúa programas, sino que también tiene la responsabilidad de medir la pobreza, ¿no? Son como sus dos fuentes. Y de alguna manera la medición de la pobreza es como una especie de medición agregada de qué tanto éxito están teniendo las políticas y los programas, ¿no? Dependiendo de cómo evoluciona la pobreza. Bueno, tampoco les decía, hemos tenido asociaciones profesionales independientes, como yo les mencionaba, donde poder discutir todas estas cosas, tener un espacio de diálogo, de comunicación. Y bueno, pues hubo un intento que es esta Asociación Mexicana de Profesionales de la Evaluación, que reunía fundamentalmente gente del área de desarrollo rural. Hicieron 2 congresos y se perdió, creo que ya no tiene más vigencia. Y lo que se creó hace algunos años es la Academia Nacional de Evaluación en México, que es la ACEVAL, que no sé si ustedes lo han oído nombrar. De hecho, nace sus raíces están acá en el CIDE, porque surgió de algún grupo de diplomado, así como el de ustedes, ahí se empezaron a organizar, y bueno, hoy por hoy ha cobrado bastante fuerza para nuclear, digamos, profesionales de la evaluación, y pues bueno, digamos, todavía las reuniones no son tantas como sería deseable, pero poco a poco se va trabajando en eso. Podemos decir que muchos evaluadores participan en congresos y en publicaciones ligadas a algunas redes. Hay redes internacionales que tienen capítulos mexicanos, aquí las menciono. Está la red LACME y está también la RELAC, que es de evaluación a nivel de la América Latina y el Caribe. México no tiene revistas especializadas de evaluación. Ustedes no van a encontrar una revista de evaluación. Ustedes van a Estados Unidos, por supuesto, hay muchas, pero en México no hay ni siquiera una, que es lo que pienso que sería muy útil que tuviéramos. Artículos sobre el tema pues han sido publicados, como no hay una revista especializada, pues podemos encontrar diversas revistas que publican de vez en cuando trabajos de evaluación. Están andamios, alegatos, política y cultura, gestión y política pública, investigación ambiental, etcétera, etcétera.
Y en cuanto a libros, yo por mi conteo llevo alrededor de unos 20 libros que se han publicado en 18 años. O sea, digamos, tampoco abundan mucho los libros. En algunos casos hemos tratado de hacer, digamos, documentos fundamentalmente con experiencias mexicanas, recuperando sí las experiencias de otros países, obviamente, pero tratando de ver a la luz de eso el avance y los retos pendientes en México y haciendo sobre todo en metaevaluaciones, como yo les decía, pero bueno, son pocas las publicaciones. ¿Qué podemos reflexionar sobre todo este proceso actual que nace desde el 2006? Bueno, yo digo que la inclusión de procesos de evaluación aún no constituye una verdadera reforma del Estado si no se incorpora una gestión por resultados. La idea es utilizar esto para mejorar los programas y para mejorar la asignación de presupuesto. Pero, digamos, en la mejora de los programas ya vimos, hay un 80% de utilización de las recomendaciones, es donde más se usa. A nivel de la asignación de presupuesto, yo creo que es mínimo, o sea, no hay una medición, pero sería muy baja si la hubiera, ¿no? Entonces realmente no se está utilizando para eso, se requiere una mayor utilización y en muchos casos se le considera, como digo acá, un requisito administrativo más. O sea, tengo que hacerlo, y sí, porque por eso me dan asignación presupuestaria y si no la hiciera, pues correría el riesgo de que no me la dieran, pero no porque estrictamente sirva para decidir si se le da más o menos presupuesto. Digo, los procesos de evaluación no son perfectos ni sus recomendaciones son irrefutables, como les digo. Por eso es importante analizar y valorar la calidad de lo que se está realizando en términos no solo metodológicos, porque cuando hablamos de evaluación, la tendencia es a pensar que el problema es metodológico, que por supuesto puede haber un problema metodológico, pero también puede haber un problema organizativo. Algunos de los problemas que yo les mencionaba, la forma en que se convoca o no se convoca o se asigna directo, qué presupuesto se paga por cada evaluación, de qué manera se difunden o no se difunden, se utilizan, en fin. Hay una cantidad de cosas que son de tipo organizativo, no metodológico. Después hay también problemas éticos, que vi que ustedes tuvieron una sesión sobre la ética de las evaluaciones, entonces ahí supongo, ¿no la tuvieron? Ah, porque estaba programada, en el programa había una. Me llamó la atención y me parecía muy bueno porque normalmente no se da algo así. Y no se da porque en México y en América Latina prácticamente el tema de la ética de las evaluaciones no se ha tocado. O sea, digamos, cada quien puede tener sus valores y sus ideales y tratar de ser muy honesto, muy objetivo, lo que ustedes quieran, pero en sí que haya algo así como una norma aceptada por todos, que esté legitimada, pues no existe. Sí la pueden encontrar en países más desarrollados. Bueno, pero yo pensé que eso ya se lo habían revisado. Y sí es muy importante, obviamente, la parte ética. Entonces tenemos problemas organizacionales, metodológicos y éticos y que se pueden ir encarando, como les decía, mediante metaevaluaciones periódicas que no están previstas en la ley, entonces por eso Coneval no las hace. Hubo un momento en que insistimos mucho con la realización de metaevaluaciones, se hicieron unas, creo que fue en el año 2005, si no me equivoco, pero en realidad no fueron a fondo en la revisión, digamos, de la calidad del trabajo de evaluación, más bien hicieron como una síntesis de las evaluaciones, que no es lo mismo que pretende hacer la metaevaluación. Y después no las repitieron nunca más. Bueno, algunos avances y retos, a ver cómo andamos de tiempo, mexicanos comparados con otros países. Bueno, voy a decir alguna cosa de los países que tienen un avance mayor a nivel mundial. Pues prácticamente todos los países tienen algo de evaluación en los últimos años, o sea, ya es un hecho consumado, digamos, promovido desde organismos internacionales, hace que, digamos, la práctica de la evaluación se vaya desarrollando cada vez más. Yo creo que la práctica de la evaluación es muy necesaria y es muy útil, pero pasa porque utilicemos los resultados, obviamente.
Bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? Ahí hay mucho dinero para hacer evaluaciones. El Congreso tiene mucha importancia porque el Congreso contrata directamente evaluaciones, no solo el Poder Ejecutivo. Entonces, como se buscan los balances entre el Ejecutivo y el Legislativo, de pronto cada uno de estos poderes puede estar haciendo requerimientos de evaluaciones. Bueno, en Estados Unidos se desarrolló mucho el método experimental que nos exige Coneval. El problema es que en realidad ellos llegaron a la conclusión de que no les había sido útil, había sido demasiado caro. Hay experimentos carísimos en los Estados Unidos, pero los fueron como que abandonando porque no funcionaron. Lo extraño es que aquí seguimos aferrados a que hay que hacer eso. Pero bueno, entonces Estados Unidos tiene muchos desarrollos, tiene mucho dinero, tiene muchas oportunidades. Reino Unido, digamos, tiene también recursos abundantes, aunque no tanto, y de ellos lo que más me llama la atención, lo que más me ha gustado siempre, es que hubo como un proceso de sensibilización de los funcionarios sobre la utilidad de la evaluación. Antes de echarla a andar, o en los primeros años, pues hacían talleres especialmente para las autoridades de los programas para tratar de convencerlos de la utilidad de la evaluación y que se sumaran, digamos, a este esfuerzo y lo pudieran promover a nivel de sus funcionarios también. Entonces, eso ayudó mucho a que sea útil la evaluación en ese contexto. Se usa mucho, pero está especialmente vinculada al presupuesto, a las finanzas. Ellos saben que si no utilizan las evaluaciones no les van a dar recursos. Entonces está amarrado mucho a lo presupuestal. Hay muchos países que lo tienen así. Entonces, como nosotros no tenemos eso, pues lo hacen, no lo hacen, pues pueden decidir distintas cosas y prácticamente no, por eso se quedan sin presupuesto, ¿no? Entonces no funciona como acicate para aplicar las recomendaciones. Bueno, el Reino Unido también es muy importante el Parlamento. El propio Parlamento tiene organizaciones para hacer evaluaciones. Lo mismo pasa en los Estados Unidos. Hay una muy conocida que es la GAO, que no me acuerdo cuál es la sigla que significa, pero es GAO. Y en Reino Unido es la NAO. Una debe ser General no sé qué y la otra National no sé qué, pero no me acuerdo exactamente cómo es la sigla. En Francia lo que es interesante es que siempre han andado buscando un modelo que se adecue a su idiosincrasia más latina. O sea, le han dado la vuelta mucho a los métodos cuantitativos, han tratado de desarrollar cosas más cualitativas, empezaron involucrando mucho a los economistas en la evaluación y poco a poco fueron derivando y cambiando hacia involucrar más gente de sociología, por ejemplo, de antropología. Pero bueno, de pronto como que, digamos, hacen muchas reuniones, hay mucha discusión, hay muchos espacios donde poder debatir sobre el tema de la evaluación y muchos congresos, en fin, se mueve mucho el tema. En Canadá, hubo un momento en que Canadá era uno de los países que tenía más avance en materia de evaluación. De pronto hubo un trabajo de un autor que se llama Lacasse, que hizo como una especie de metaevaluación. No le llamaba así, en ese momento todavía no se había utilizado, no se había acostumbrado a usar ese nombre, pero lo que hizo fue de hecho una metaevaluación y se dio cuenta que en realidad era toda una especie de ritual. O sea, digamos, los evaluadores evaluaban, pero no iban a fondo por no enfrentarse con los operadores de los programas, los operadores no tomaban del todo en cuenta las recomendaciones, y entonces todo quedaba en algo que yo creo que a veces nosotros corremos el riesgo de repetirlo, hacer una cantidad de evaluaciones y que realmente no sirvan para mejorar el proceso. Bueno, en España lo puse porque es un referente para nosotros siempre, pero en realidad España tiene muy poco. Creó en 2005 una agencia gubernamental para la evaluación de políticas públicas y la calidad, y en 2017 la canceló y había hecho muy pocas evaluaciones. Entonces realmente es un referente necesario, pero no se puede decir que tenga un gran avance. Creo que México tiene más que España.
Acá van a ver unas donde se detalla todo esto, no se las voy a mostrar, primero porque se ve poco, porque está muy pequeñito, no encontré otra manera de ponerlo, y por razones de tiempo, porque preferiría que nos quedaran unos minutos para conversar algo. Y les pongo rápidamente a nivel de América Latina. El primer país que empezó con la evaluación fue Uruguay. Sin embargo, Uruguay también lo vinculó al presupuesto. Pero Uruguay no avanzó demasiado y de hecho en las revisiones que yo hago de los países que tienen avances mayores a nivel latinoamericano, los que incluyo en realidad son Colombia, Chile y Costa Rica, que son los que sí han avanzado. O sea, Uruguay solo tiene el mérito de haber empezado primero. Colombia tiene un sistema muy reconocido, muy consolidado, que se llama Sinergia. Es una sigla, pero corresponde al nombre también de Sinergia. Y bueno, está vigente desde 1994, trabaja y trabaja muy bien. Chile empezó después, o sea, empezó a utilizar indicadores de desempeño en el año 2000, pero Chile ha avanzado muy rápido y también tiene evaluaciones muy, muy buenas. Y Costa Rica es un país que también desde hace mucho tiene un sistema nacional de evaluación, el CINE, desde 1994, y tiene la particularidad de que a partir del año 2000 incluyó en su constitución la necesidad de hacer evaluaciones, cosa que creo que no conozco otro país que lo tenga en su constitución como una obligación. Costa Rica, sin embargo, no ha hecho tantas evaluaciones. Los que tienen más evaluaciones para poder comparar serían Colombia y Chile, como los más avanzados a nivel de la América Latina, aparte del caso mexicano. Por supuesto hay evaluaciones en Argentina, en Brasil, en otros países, pero estos son los que más la han desarrollado. Me brinco también la parte detallada. Por supuesto, no tienen asociaciones profesionales, están igual que nosotros, solo tienen las redes, no tienen revistas especializadas y por allí, como les decía, hay alguna maestría, como en el caso de Costa Rica, que tiene una maestría en evaluación. Aquí puse unos datos, los vemos rápido, tampoco es de leer detalladamente. El caso de Colombia, pero solo en materia de evaluaciones de impacto. Lo que les voy a mostrar es comparativamente Colombia, Chile y México en materia de evaluaciones de impacto. Dice de qué sector provienen, cuántas se han hecho, pero básicamente lo que quise resaltar es esta idea que tiene México de que las evaluaciones de impacto tienen que ser experimentales o cuasi experimentales, que es una forma muy cercana a la experimental, es algo que se ha difundido por los organismos internacionales a nivel de todos los países latinoamericanos. Entonces, si se fijan, Colombia pues tiene prácticamente todas las evaluaciones de tipo cuasi experimental, si van leyendo, algunas combinadas con métodos cualitativos, con encuestas, qué sé yo, pero la mayoría son cuasi experimentales. Lo mismo pasa en Chile. Definitivamente todas las de Chile son cuasi experimentales, eso sí, con recopilación de información primaria en campo, dice. Es decir, tienen ese diseño, pero van y aplican encuestas, entrevistas, grupos focales, lo que sea, en campo. El problema, además en México, que eso no lo dije, es que no se exige trabajo de campo para hacer evaluaciones de impacto, lo cual para mí es aberrante. O sea, ¿cómo voy a saber yo si la gente realmente está avanzando si no voy y hago un trabajo de campo? Entonces, nada más con información de gabinete que se llama, información secundaria, documental, que finalmente es dada por el propio programa. Pues ustedes se basan solo en eso, no tienen con qué contrastar si lo que les dicen ahí es lo correcto o no es lo correcto. Entonces, poder hacer una evaluación pasa porque uno vea qué dice el funcionario, qué dice el legislador, qué dice la gente, o sea, ver distintos actores y distintos puntos de vista para tratar de buscar pues, la verdad dentro de todo eso, ¿no? Bueno, entonces Chile también, todas casi experimentales, lo más que con trabajo de campo, y aquí están las de México, las 17 que vimos deben ser, no sé, no las sumé, y son prácticamente todas cuasi experimentales, salvo una que hicieron el diseño cuasi experimental y después no lo pudieron aplicar, y otra en que el diseño experimental se contaminó y entonces hicieron otros análisis. Pero la intención es que sea siempre cuasi experimental.
Bueno, vamos cerrando. Avances y retos mexicanos. Miren, una de las cosas, algunas cosas que se discuten a nivel teórico, porque les digo, realmente es difícil abarcar en una sesión, pues, un pantallazo tan amplio, ¿no? Se discute si el grado de objetividad del evaluador, se discute, perdón, el grado de objetividad que debe tener el evaluador para hacer su valoración. Es decir, hay quien dice que el evaluador tiene que ser un experto en la materia que está evaluando, y hay quien dice que no, que basta con que sepa metodología y no necesariamente tiene que saber del campo en el que está actuando. Desde mi punto de vista hay que saber las dos cosas, pero hay esas posiciones y se las pasó al costo. El nivel de tecnicismo y de participación social. Miren, si hacemos una evaluación muy técnica, muy rigurosa, muy experimental, etcétera, etcétera, estamos dejando a la población afuera, porque no puede participar en eso tan técnico. Entonces, ¿hasta dónde avanzamos con lo técnico versus lo social, ¿no? La participación social? Si el enfoque debe ser unidisciplinario o multidisciplinario. Cuando digo unidisciplinario es porque ha habido una tendencia muy fuerte a que sean los economistas los encargados de la evaluación. Multidisciplinario, pues obviamente cuando queremos que distintas disciplinas conformen un equipo y con diferentes puntos de vista hagan el trabajo. La importancia atribuida al conocimiento del evaluador sobre el tema evaluar, bueno, está muy relacionado con el primero que les había dicho. Debe o no saber de desarrollo social para evaluar programas de desarrollo social. A mí me parece que sí. El papel de la teoría o de los argumentos que se usan y de las evidencias o las pruebas. ¿Qué tanto de cada uno se va a exigir para hablar de una evaluación, digamos, rigurosa? Esto de las pruebas, pues puede ser muy importante, yo no le niego importancia, pero muchas veces necesitamos, además de esas pruebas y de esas mediciones, casos concretos donde podamos entender cómo suceden las cosas, no solo medirlas, sino, como les decía, también explicarlas, entenderlas. Se discute el grado en que la evaluación se construye en cada caso o se estandariza con un modelo único aplicado a cualquier programa. Bueno, esto es otro problema, otra discusión muy grande. O sea, lo que hace Coneval, por ejemplo, ustedes van a ver cuando vean evaluaciones de diseño, por ejemplo, tiene diseñadas un conjunto de preguntas. La evaluación consiste en que ustedes den respuesta a ese conjunto de preguntas con 4 opciones de respuesta en cada caso. Bueno, eso es muy limitativo para un evaluador que quiere tener la libertad de metodológicamente elegir las técnicas y los métodos más apropiados para poder hacer el trabajo que se le está pidiendo. Entonces, en ese sentido, lo que dice Coneval, lo que argumenta es que haciéndolas todas con la misma metodología, puede hacer comparaciones entre programas. Pero el riesgo es no captar la parte, digamos, propia de cada programa, o sea, digamos, lo específico de cada programa, porque no es lo mismo evaluar desarrollo social que desarrollo rural o que energía o que medio ambiente, son temáticas completamente distintas. Entonces, por ejemplo, medio ambiente se quejan muchísimo porque lo que les aplican es el mismo esquema de evaluación de programas sociales tendientes a reducir la pobreza. Ellos dicen, no, pues yo no estoy para buscar reducir la pobreza, mi objetivo es otro, la conservación, etcétera, etcétera, en el campo ambiental. Entonces, pues yo les doy mi punto de vista, por supuesto, les digo un poco los argumentos de los dos lados, pero a mí me parece que es muy importante que las evaluaciones se construyan en función del programa concreto que se va a evaluar, no estandarizarlas todas iguales, sin importar de qué se trate. Y bueno, la otra gran discusión siempre es qué tanto de métodos cuantitativos y cuánto de cualitativos, ¿no? Que ni lo comento. Bueno, los avances mexicanos, o sea, algunos de los avances relevantes. Yo diría, hay más claridad en los lineamientos de 2007 que elaboraron Coneval y sus demás organizaciones.
que en el acuerdo previo. En ese sentido, pues avanzamos, ¿no? Se introdujeron evaluaciones de diagnóstico, de diseño, uso de marco lógico que no habían, y creo que es muy importante. Al inicio se partía de la idea de que, de que los programas estaban bien diseñados y que si tenían problemas eran problemas de implementación. O sea, se da por hecho que el problema no era el diseño. Entonces, bueno, se incluyeron las evaluaciones de diseño, que me parece muy importante, porque si algo está mal diseñado, por muy bien que lo apliquemos, no vamos a obtener buenos resultados. Necesitamos un buen diseño y una buena aplicación, las dos cosas. Bueno, se hicieron, como les decía, metaevaluaciones de las evaluaciones. Fue en 2006, yo les dije en 2005, no estaba segura. Pero lo malo es que no se han repetido. Mayor interés percibo de los funcionarios, de los investigadores, de los centros de apoyo a los diputados, por ejemplo, de los profesionistas por capacitarse en materia de evaluación, y eso es un gran avance, obviamente. Se creó una asociación de evaluadores, que es esta CEVAL, finalmente tenemos una. Se han constituido nuevos órganos de evaluación, no solo ya a nivel federal, sino también estatal, y hasta hay evaluaciones municipales. Entonces, en ese sentido también tenemos un avance. Algunos retos, con eso vamos cerrando. Bueno, yo creo que el problema de asignar contratos de evaluación con licitación previa o invitación a por lo menos 3, digamos, eso es un reto. O sea, cada vez se dan más asignaciones directas en lugar de promover la participación amplia de todos para elegir las mejores propuestas. Yo propongo, diría que hay que reducir esa estandarización que dijimos recién de los términos de referencia, que sobre todo está concentrada en las evaluaciones de diseño y de consistencia y resultados que tienen. Si ustedes buscan en la página de Coneval van a ver que tienen términos de referencia válidos para todo tipo de evaluaciones, no importa de qué sea, los únicos. Mayor integralidad de la evaluación. Es decir, esta idea de evaluar por un lado el diseño, por otro la operación, por otro los resultados, por otro el impacto, se pierde mucho de vista la integridad del programa. Cuando se empezó el trabajo que yo les conté que se hacía en Cedesol, pues por lo menos intentaba que fueran integrales, pero la verdad es que desde que llegó Coneval las dividió, como les mencionaba, en evaluaciones parciales. ¿Puede llegar a haber una integral? Sí, pero en general más bien se hacen así, una de diagnóstico al inicio, después una de diseño, después tal vez se hace una de consistencia y resultados, después se hacen muchas fichas, de esas que tienen poco valor desde mi punto de vista, a los años se vuelve a hacer una de consistencia y resultados, de impacto casi no se hacen, entonces me explico, no tenemos una visión general de todo el proceso, sino subdividida en trocitos. Evaluaciones con trabajo de campo me parece fundamental. O sea, digamos, nuevamente las evaluaciones anteriores a 2006 tenían siempre trabajo de campo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las evaluaciones con trabajo de campo son mucho más costosas que si no las tienen, que si no lo tienen, obviamente. O sea, se va mucho dinero en aplicar encuestas, en boletos de avión, hospedaje, qué sé yo, salen mucho más caras. Si ustedes ven lo que costaban las evaluaciones en 2001, 2002, por ahí, y lo comparan con lo que cuesta ahora, pues eran mucho más caras. Pero el problema es ese, o sea, digamos, perdemos el punto de vista de verificar en campo lo que el programa está diciendo. Que haya un aumento justificado de presupuestos, en los casos que los presupuestos son insuficientes, como les mencioné. El problema de las limitaciones para los investigadores en materia metodológica, ojalá tuviéramos más libertad de decir cómo vamos a hacer las cosas, no esquemas tan preelaborados y estandarizados. Más evaluaciones de impacto, por supuesto, como sean cuantitativas o cualitativas. Y bueno, se habla de atributivas y contributivas, que ustedes ya verán, cuando vean evaluaciones de impacto verán eso. Sería muy importante la creación de un fondo independiente para financiar las evaluaciones.
Les comenté al principio que las pagan las propias instituciones, salvo algunas pagadas por Coneval, pero no son la mayoría. La mayoría las pagan las propias instituciones evaluadas y eso tiene el problema de poder reducir la libertad, digamos, del evaluador. Los procesos efectivos de participación social y ciudadana que nos lo deben, como les decía, o sea, en general, incrementar la calidad y utilización de los resultados de la evaluación, que pasa por hacer trabajos de metaevaluación para garantizar la calidad y efectivamente que la calidad es adecuada, aplicarlos. Y yo digo autonomía del Coneval y ampliación de sus funciones. Autonomía del Coneval, pues es la que por razones, mediante la modificación constitucional ya se le ha otorgado, pero que no está funcionando, como yo les decía. Ahora, con eso hay un problema, yo creo que tal vez por eso también no ha salido la ley reglamentaria, y es que el propio Coneval no quiere la autonomía, lo cual suena muy raro. O sea, muchos que hemos estado involucrados siempre en evaluación quisiéramos ser mucho más independientes y más autónomos, y Coneval dice que no, que ellos están conformes con la forma en que han venido funcionando, que siempre se les ha respetado mucho, y el problema y el peligro que ven es que el nuevo método de nombramiento, ya si pasaran a ser órgano constitucional autónomo, es que puede politizarse mucho. Entonces podría ser que los integrantes académicos del comité ya no fueran seleccionados con los mismos criterios que hasta ahora, sino que se volviera un asunto de cada partido quiere tener su representante como una especie de IFE, ¿no? Entonces, bueno, INE ahora. Eso es una de las cosas que temen. En fin, han hecho muchas, han dado a conocer muchas posiciones en las que están en contra de que esa autonomía se les dé. Y yo creo que en la medida que ellos no la exigen, pues está muy difícil que esa ley reglamentaria salga, ¿no? Bueno, sintetizando, y esta sí es la última, digo, México inició un proceso un poco tarde de evaluación, porque hay incluso países latinoamericanos que empiezan antes, como ustedes vieron, pero ha crecido aceleradamente en la cantidad de evaluaciones que se hacen sobre todo. El problema es que yo creo que está pendiente encarar esta cuestión de la calidad y la utilización que pasaría por las metaevaluaciones, entre otras cosas, ¿no? Yo digo que en parte ha resuelto sus problemas iniciales. Por ejemplo, ahora se evalúa el diseño que antes no se evaluaba. Por ejemplo, hay problemas que se mantienen, como pagar con recursos del propio programa. Eso se ha mantenido siempre igual. Y se ha retrocedido en algunos otros. Porque, por ejemplo, al principio se hacía trabajo de campo y ahora casi no se hace. Entonces, ¿qué es lo que veo? Hay puntos en los que mejoramos, otros que estamos igual y otros que estamos peor. O sea, hay de todo. Requiere incrementar el número de sus programas de formación, como programas como aumentar las oportunidades de interacción entre los profesionales independientes, un poco con la idea de las asociaciones, y crear al menos una revista especializada sobre el tema. Es decir, donde pues, los que nos dedicamos a esto tuviéramos mayor oportunidad para publicar. Muchas veces, pues sí, publicar en revistas con temas más amplios implica competir con muchos otros temas para encontrar un espacio y poder hacer una publicación, entonces eso se limita. Bueno, y aquí está un poco la bibliografía que les había mencionado. Puse los libros que yo he publicado, hay 2 de 2012, 1 de 2015 y el de 2018 era el que les comentaba hace un rato que estaba en una liga y que no lo pude traer por la huelga. Por supuesto, el otro referente de lo que les he mostrado es la página institucional, sobre todo la de Coneval, puede ser la de Hacienda también y transparencia presupuestaria. Bueno, y muchas gracias. Y si tenemos exactamente, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, yo me puedo quedar, los que se tengan que retirar, pues adelante. Ustedes digan. No es obligatorio, pero... ¿El material de la sesión lo van a colgar en la plataforma? Porque ahorita no se puede visualizar. Pues yo pienso que sí, pero eso no depende de mí. Voy a hablar con los compañeros que organizan esto
para ver si ellos lo pueden subir. La verdad no sé cómo lo manejan, pero sí lo voy a platicar con ellos. ¿Algo más? ¿Pero alguna inquietud les debe quedar? Espero. Que no haya pasado en vano. Habló sobre evaluaciones a nivel municipal. Ajá. Ha hablado con mucho sobre el tema. Hay muy pocas, pero sí se empieza a hablar del asunto. De hecho, había algún acuerdo, un cierto nivel de obligación de empezar a realizarlas, pero se ha ido retrasando. Pues sí, son pocas las que puedes encontrar, pero hay alguna información en la página de Coneval, porque Coneval también hace como una especie de evaluación a los demás órganos que están haciendo evaluaciones. Entonces, por ejemplo, a nivel estatal hace una revisión de los avances que tiene cada uno de los estados, en qué va bien, en qué no va bien, por supuesto a criterio Coneval, tomando tu marco como el ideal, digamos, ¿no? Entonces, si tú te sales de ese marco, puedes salir mal evaluado porque a lo mejor estás haciendo las cosas de otra manera, ¿no? Pero sí hace ese trabajo en relación a los estados sobre todo, pero hay por ahí también en la página algunas referencias a evaluaciones municipales. Perdón, la evaluación que hizo Cedesola en 2002 a sus 30 programas, ¿esa está disponible? Entonces, digamos, en el momento que las hicieron, yo tuve que andar buscando así casi una por una. Pero después yo creo que sí subieron, es que no estoy segura si subieron esas cosas, porque van subiendo las nuevas. A medida que se generalizó, digamos, el uso del sistema, han subido las nuevas. A veces encuentras programas que subieron también las anteriores. Yo no estaría segura. Ahora, en el libro que mencionaron en la presentación y que está en el programa que yo hice trabajando con las evaluaciones de ese tiempo, ahí, digo, no reproduzco la evaluación completa, obviamente, pero sí hay un análisis de esas evaluaciones. Me llamó la atención que en la lista estaba planeación. ¿Eso significa que evaluaron el diseño? ¿Qué evaluaron? Creo, si no me acuerdo mal, que existía un programa que se llamaba así en el Instituto Nacional Indigenista, que es lo que ahora es Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Creo que se llamaba así. Tú vas a encontrar de pronto nombres que dicen, bueno, y esto es un programa, sigue pasando. Yo ahora cuando miraba el programa anual de evaluaciones para este año, pues hay algunos que dicen cosas como apoyo administrativo. ¿Y eso es un programa? O sea, no esperaría otra cosa, ¿no? Digamos, algo más sustantivo, digamos, para resolver alguna problemática, pero apoyo administrativo, pues sí, todas las administraciones tienen que tener, pero no necesariamente pasar por un programa. Entonces, te dan ejemplos extraños. ¿Algo más? Bueno, sí, por aquí, Francisco Benedicto. Bueno, algo que me resulta un poco, bueno, vamos a decir que un poco raro, para decirlo de alguna manera, es que Ajá, veo que las evaluaciones de impacto son las que menos se hacen, según ajá, vi ahí el historia que usted presentó. Pero sí, al final, lo que, lo que se espera con el programa, obviamente, además los resultados que son realmente medibles, tangibles, son cuantificables, es que haya un cambio en la población que ese programa claro. actuó. Entonces, ¿por qué por qué reducir la cantidad de evaluaciones de impacto? ¿Un tema de costo o un tema de que se entiende de que si ya yo sé que mi programa está bien diseñado, es consistente y de los resultados, ya se sobreentiende que va a tener el impacto que se espera? ¿Será algo por ahí o realmente no veo por qué ha Bueno, yo bajado creo la que sí que cantidad hay mucho de de eso. impacto? Desde mi punto de vista, efectivamente, los programas, el fin último de los programas es mejorar las condiciones de vida de la gente. Y si no medimos que realmente se hayan mejorado, pues el fin último no lo estamos evaluando. Que sí es cierto que si está bien diseñado y bien operado y obtiene buenos resultados, uno esperaría que el impacto también sea bueno, pero hasta ahí, esperaría, es decir, es probable, no es seguro. Yo creo que el problema de las evaluaciones de impacto, que me parece que es imprescindible que se incrementen,
pasa, por un lado, como les decía, por razones de costo, porque son caras, y son caras sobre todo si las hacemos de manera experimental, y si se exige esa como la única metodología. Nosotros podríamos hacer otros acercamientos a la medición de impacto, a lo mejor no tan rigurosas, pero que sí fueran útiles para conocer qué es lo que está pasando. Pero eso pasa porque Coneval flexibilice esa exigencia y en muchos años no la ha querido flexibilizar. Y así como lo pide, pues es muy caro también. Entonces, es un problema entre metodológico y de costos. Las dos cosas, por lo menos. No sé si haya más. De nada. Bueno, muchachos, pues ustedes digan, ¿hay algo más? Una consulta, disculpe, Sí. referente a la interfase de Cedesol, ¿no? Y luego Coneval. Bueno, por motivos laborales he estado en la vía pública escuchando la clase y hace pocos minutos llego a casa. Entonces esa parte me la perdí un poco. Quisiera que me pudiera un poquito esclarecer. Inició, entendí, las evaluaciones en México con Cedesol, que apoyaba programas sociales, y luego se crea Coneval, pero Cedesol continúa. Un poquito me podría aclarar esa interfase. Mira, como que podríamos decir 3 grandes momentos, o 4. Primero, casi no hay nada, digamos, de evaluación. Segundo, se hacen las evaluaciones de Progresa 1998-2000, se hacen sobre todo por este organismo internacional que mencioné. En 2001 se empiezan a aplicar en México, sobre todo en Cedesol, hasta 2006. Y de 2006 en adelante ya es con Coneval. ¿Qué otra cosa me preguntabas? ¿Las características? ¿Qué? No me acuerdo qué otra cosa preguntaste. ¿Me puedes aclarar, por favor? Sí, era justamente esa interfase, porque acabo de ingresar al portal web por la pregunta que hizo uno de mis compañeros sobre si Cedesol publica, y sí he visto que hay publicaciones de tipos de evaluaciones desde el 2002. Entonces por eso me daba la curiosidad porque esta entidad sigue operando. Pero sí, Sí, de hecho, Cedesol sigue teniendo un área de evaluación, digamos. La sigue teniendo, pero digamos, el órgano importante de 2006 para acá es el Coneval, mucho más importante que las evaluaciones internas que pueda hacer Cedesol. Sí, la dirección no ha desaparecido, o subdirección, no me acuerdo bien qué es, existe. Ok, gracias. De nada. Bueno, pues nos vemos en otra oportunidad entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.